Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy nos embarcamos en una aventura muy especial, inspirada por un título que evoca imágenes poderosas, Kerem y Ande, amor en la cima de una montaña. Si son seguidores habituales de nuestro contenido, ya saben que nos encanta explorar historias, ya sean reales, ficticias o que inspiran nuestra imaginación. Y este título francamente nos transporta a un lugar de romance, desafío y quizás un poco de drama. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas, porque vamos a desgranar lo que este título nos sugiere y a imaginar un mundo en el que Kerem y Ande se encuentran en el punto más alto, tanto literal como figurativamente. Y antes de sumergirnos de lleno, si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Imaginen la escena. El sol comienza a descender, tiñendo el cielo de naranjas, rosas y púrpuras intensos. A nuestros pies, un vasto tapiz de nubes y picos que se pierden en el horizonte. En medio de esta magnificencia natural, dos figuras, Kerem y Ande. ¿Quiénes son? ¿Qué los ha llevado hasta aquí a la cima de esta montaña, que parece ser un escenario perfecto para un momento crucial en sus vidas? Podrían ser aventureros que han logrado una hazaña juntos, celebrando un logro compartido. Quizás es la culminación de un largo viaje, no solo físico sino también emocional. La cima de una montaña a menudo simboliza alcanzar metas, superar obstáculos, ver el mundo desde una perspectiva completamente nueva. Y cuando juntamos a Kerem y Ande en este lugar, la pregunta es inevitable: ¿qué clase de amor están experimentando aquí? Podríamos estar ante un romance épico. Tal vez Kerem y Ande son dos almas gemelas que han luchado contra el destino, contra las circunstancias, para encontrarse. La montaña podría ser el lugar donde finalmente confiesan sus sentimientos más profundos, donde deciden dar el salto, un salto de fe, tanto en el amor como en su futuro juntos. Piensen en esas películas románticas clásicas, donde los protagonistas se encuentran en lugares icónicos, y la belleza del entorno se entrelaza con la intensidad de sus emociones. Aquí la montaña no es solo un telón de fondo, es un personaje más. El viento que sopla, el aire puro, la soledad del lugar, todo contribuye a crear una atmósfera íntima y poderosa. O quizás este encuentro en la cima tiene un tinte más agridulce. Podría ser un momento de despedida, o una difícil decisión que deben tomar. La cima, al ser un punto tan alto, también puede representar el límite, el final de un camino. Imaginen a Kerem y Ande mirándose a los ojos, sabiendo que el camino que han recorrido juntos llega a su fin, o que la distancia que los separará de ahora en adelante será tan vasta como el paisaje que los rodea. La tensión podría ser palpable, las palabras resonando en el silencio de la montaña. ¿Han llegado hasta aquí para decir adiós, o para luchar por lo que tienen? La altura en este caso podría simbolizar la distancia emocional, las diferencias irreconciliables, o simplemente la cruda realidad de la vida que los obliga a tomar caminos separados. Pero seamos optimistas, ¿verdad? En un título que lleva la palabra amor, tendemos a inclinar la balanza hacia lo positivo. Así que centrémonos en las posibilidades más edificantes. Kerem y Ande compartiendo un momento de triunfo. Han escalado juntos, se han apoyado mutuamente, han superado el miedo a las alturas, el cansancio, la duda. Y ahora, en la cima, la recompensa es inmensa. No solo la vista espectacular, sino la satisfacción de haberlo logrado juntos. El amor aquí se manifiesta como fuerza, como compañerismo, como una conexión que se fortalece a través de los desafíos compartidos. Es la clase de amor que te impulsa a ser mejor, que te inspira a alcanzar tus propias cimas. ¿Y si Kerem y Ande son personajes de una historia, de un libro, de una serie de televisión? El título nos invita a especular sobre sus personalidades. Kerem podría ser el alma aventurera, impulsivo, lleno de vida, siempre buscando el próximo gran desafío. Ande quizás podría ser la más reflexiva, la que aporta calma y serenidad, pero que también posee una fortaleza interior que sorprende. O tal vez ambos son espíritus libres, que se encuentran en la búsqueda de experiencias que los hagan sentir vivos, y en esta montaña encuentran no solo la aventura, sino también la chispa de un amor que florece. La imagen de amor en la cima de una montaña también nos habla de alcanzar un nivel superior en una relación. Es como si al llegar a ese punto su amor se hubiera purificado, se hubiera vuelto más fuerte, más puro.
Han dejado atrás las banalidades, las preocupaciones cotidianas, y se encuentran en un espacio de absoluta conexión. Las palabras que intercambian en ese momento deben ser significativas, declaraciones de amor que resuenan con la inmensidad del paisaje. Te amo más que a esta vista, podría decir Kerem. Y Ande con una sonrisa respondería, y yo te amo más que a todas las estrellas que veremos esta noche. Pequeños gestos, grandes emociones. Además, la montaña como metáfora de la vida. Todos tenemos nuestros propios picos que alcanzar, nuestras propias montañas que escalar. Y tener a alguien a tu lado, alguien a quien amas que camina contigo, que te ofrece una mano cuando tropiezas, que celebra contigo cada avance, hace que el viaje sea mucho más significativo. Kerem y Ande en la cima de la montaña nos recuerdan la importancia de tener a esa persona especial en nuestras vidas, a ese compañero de viaje que hace que los momentos más difíciles sean soportables y los momentos de triunfo, inolvidables. Podríamos imaginar que este título es el nombre de una obra de arte, una fotografía o una pintura. En ese caso el artista habría capturado la esencia de un momento íntimo, de una conexión profunda, utilizando la majestuosidad de la naturaleza como escenario. Los colores, la luz, la composición, todo estaría diseñado para transmitir la fuerza y la belleza de este amor en la cúspide. Y nosotros como espectadores nos sentiríamos transportados a ese lugar, compartiendo la emoción de Kerem y Ande. ¿Y si pensamos en el aspecto práctico, cómo llegaron allí? ¿Fue una caminata larga y ardua? ¿Un ascenso técnico? El hecho de que lo hayan logrado juntos sugiere un nivel de confianza y cooperación. Se cuidaron mutuamente, se motivaron, se aseguraron de que ambos estuvieran seguros y preparados. Este tipo de experiencias compartidas son las que forjan vínculos sólidos, las que convierten una simple atracción en un amor profundo y duradero. Pensemos en las conversaciones que podrían estar teniendo. Quizás están hablando de sus sueños, de sus miedos, de sus esperanzas para el futuro. La cima de la montaña, con su aire puro y su perspectiva amplia, invita a la reflexión profunda. Podrían estar planeando su vida juntos, visualizando el camino que les espera, y sintiendo la seguridad de que mientras estén unidos, podrán enfrentar cualquier cosa. También es posible que el título sea un poco más abstracto, y que la cima de una montaña no se refiera a un lugar físico, sino a un estado emocional. Tal vez Kerem y Ande han superado una crisis personal, un momento de gran dificultad, y ahora se sienten en la cima, habiendo reconquistado la paz interior y la felicidad. Y en ese estado de plenitud, su amor florece con renovada fuerza. Este título nos deja volar la imaginación, ¿verdad? Nos invita a crear nuestras propias narrativas, a llenar los vacíos con nuestras propias ideas y esperanzas sobre el amor. La imagen es poderosa, dos personas unidas en la cúspide del mundo compartiendo un sentimiento tan elevado como el lugar donde se encuentran. Es una imagen de triunfo, de conexión, de amor en su máxima expresión. Y así llegamos al final de nuestro viaje imaginario por Kerem y Ande, amor en la cima de una montaña. Hemos explorado las múltiples facetas que este título sugiere, desde el romance épico hasta la fuerza del compañerismo y la superación de desafíos. Hemos imaginado escenarios, conversado sobre emociones y reflexionado sobre las profundas metáforas que la naturaleza nos ofrece. Al final, lo que queda es la poderosa imagen de un amor que ha alcanzado su punto más alto, un amor que inspira y eleva. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Espero que hayan disfrutado tanto como yo creando este contenido. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les evoca a ustedes este título? ¿Qué historia imaginan para Kerem y Ande en la cima de esa montaña? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y siempre aprendo de sus perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba, compartirlo con sus amigos y familiares, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos disfruten. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.